Bienvenidos al oscuro y misterioso mundo de terrores extremos. Si eres amante de las historias escalofriantes, los hechos paranormales y los relatos basados en sucesos reales, este es tu lugar. Cada semana, traemos para ti relatos que te pondrán los pelos de punta, historias que no podrás olvidar y sucesos tan inquietantes que te harán cuestionar la realidad. Así que, apaga las luces, acomódate bien y prepárate para sumergirte en el terror como nunca antes. Suscríbete y no te pierdas ningún escalofrío. Título: La Llorona. Introducción. En muchos rincones de América Latina, existe una leyenda que ha cruzado generaciones, una historia que se susurra entre los más pequeños para que no se alejen de casa por la noche. Una leyenda que, aunque parezca tan antigua como el tiempo mismo, sigue teniendo una vigencia inquietante, especialmente cuando la luna brilla con fuerza sobre los caminos desolados. Es la historia de La Llorona, una mujer que vaga por ríos, lagunas y bosques, llorando por la tragedia que marcó su vida y condenó su alma a una existencia sin fin. Se dice que, en una época remota, vivió una mujer de belleza inigualable llamada María. En su juventud, María era el centro de atención en el pueblo, admirada por su dulzura y su bondad. Sin embargo, el destino de todos aquellos que buscan la felicidad en la perfección tiene una historia trágica detrás, y la de María no fue diferente. Se enamoró profundamente de un hombre apuesto, con ojos de fuego y una sonrisa encantadora. Él la cortejó con promesas de amor eterno y María, sin saberlo, cayó en las redes de un hombre cuyo corazón nunca fue tan puro como el suyo. La historia de María y su amado fue, al principio, un cuento perfecto. Tuvieron hijos y la felicidad parecía reinar en su hogar. Pero con el paso del tiempo, el hombre comenzó a cambiar. La fascinación por su esposa desapareció y comenzó a perder interés en su familia. Una tarde, después de una de sus largas ausencias, María descubrió que su esposo había abandonado a su familia por otra mujer. Devastada, sintió que el mundo se le venía abajo. El dolor que experimentó fue tan intenso que sus lágrimas nunca dejaron de caer. La tristeza se apoderó de su alma y fue entonces cuando se desató la tragedia. Cuentan los ancianos que, en un ataque de desesperación y locura, María se levantó una noche, tomó a sus hijos y los arrojó al río, sin importarle el destino que les esperaba. En su mente atormentada por el dolor y la rabia, pensó que la única forma de vengarse de su esposo y de la vida misma era hacerle sufrir como ella había sufrido. Sin embargo, después de cometer el acto impensable, la realidad se apoderó de ella con una fuerza descomunal. Al darse cuenta de lo que había hecho, trató de salvar a sus hijos, pero ya era demasiado tarde. El río se los había llevado. Cuando el hombre regresó al pueblo y se enteró de lo sucedido, su corazón se llenó de horror y remordimiento. María, por su parte, nunca dejó de buscar a sus hijos. Durante noches enteras, recorrió las orillas del río, llorando y gritando sus nombres, hasta que la muerte la alcanzó, sola, perdida en su propio tormento. Pero su historia no terminó con su muerte. Su alma, atrapada entre la desesperación y el arrepentimiento, quedó condenada a vagar por la tierra como un espectro. Y así nació la leyenda de La Llorona. Desarrollo. La presencia de La Llorona comenzó a afectar el pueblo de manera irreversible. Los aldeanos, aunque inicialmente incrédulos, pronto se dieron cuenta de que los extraños sucesos no eran coincidencias. La desaparición de Andrés había sido solo el inicio. Los niños ya no salían a jugar al caer la tarde y las casas cerraban las ventanas incluso antes del anochecer. Las noches, que antes eran tranquilas y llenas de sonidos de la naturaleza, se habían convertido en una cacofonía de susurros, crujidos y sobre todo, el inquietante llanto que llenaba el aire. Los más viejos del lugar recordaban historias que les contaban sus abuelos, historias que les hablaban de una mujer cuyo amor maternal había sido tan profundo que no pudo soportar la pérdida de sus hijos. Esa desesperación la había convertido en una figura de pesadilla. La leyenda de La Llorona contaba que su espíritu, atormentado por la culpa, vagaba sin descanso, buscando a sus hijos en cada rincón del mundo, sin poder encontrarlos jamás. Y ahora, por alguna razón que ni los más sabios del pueblo podían explicar, su llanto había regresado. Al principio, las desapariciones fueron vistas como accidentes o desapariciones comunes.
Pero cuando más niños empezaron a desaparecer, los rumores sobre la Llorona se volvieron imposibles de ignorar. Nadie podía verlo con claridad, pero todos sentían su presencia. Los gritos de los niños, el miedo palpable en los hogares y la sensación de que alguien estaba siempre observando se apoderaron del pueblo. Había algo en el aire que cambiaba la percepción del tiempo, algo que hacía que cada día pareciera más oscuro que el anterior. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, los habitantes del pueblo decidieron convocar una reunión. El alcalde, un hombre de mediana edad llamado Don Luis, habló con seriedad a todos los presentes. La tensión en la sala era palpable, todos mirándose con desconfianza, temerosos de lo que pudiera suceder. Se decidió que alguien debía ir al río, el lugar donde se decía que la Llorona se aparecía con mayor frecuencia, y enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. No era un paso fácil, y muchos dudaron en tomar esa decisión. El miedo paralizaba a todos, pero la necesidad de encontrar una respuesta era aún más fuerte. Manuel, el joven que había tenido el primer encuentro con la figura de la Llorona, se ofreció a ser el primero en adentrarse en la oscuridad. A pesar de la experiencia aterradora que había vivido aquella noche en el río, algo en su interior le decía que debía hacerlo, que debía poner fin a esa tragedia de alguna manera. Así, una fría noche de otoño, se dirigió hacia el lugar donde los ríos se cruzaban con el bosque, el mismo lugar donde había visto por primera vez a la mujer de los ojos vacíos. La niebla era densa, como si la tierra misma estuviera respirando en silencio. El viento no soplaba, pero la atmósfera estaba cargada de una energía extraña, algo antinatural que mantenía a todos en vilo. Manuel caminaba con los ojos muy abiertos, escuchando cada crujido, cada movimiento en el aire. El silencio era abrumador. Cuando llegó al borde del río, el llanto comenzó de inmediato, un lamento bajo y penetrante que hizo que su corazón se acelerara. La Llorona apareció como una sombra entre la niebla. Su figura parecía desvanecerse y aparecer nuevamente en intervalos, su vestido blanco flotando como si fuera una extensión de la oscuridad misma. El llanto seguía resonando, pero ahora, en vez de ser un sonido lejano, estaba tan cerca que parecía que se deslizaba directamente a través de la piel de Manuel, afectando cada parte de su ser. «Mis hijos, ¿dónde están?», susurraba la voz, apenas audible, pero llena de una desesperación infinita. Manuel sentía que el suelo bajo sus pies se deslizaba, como si el río estuviera llamándolo. La presencia de la mujer era tan fuerte que su cuerpo se tensó, como si fuera imposible moverse, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo en su lugar. Sin embargo, sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas al agua, con el rostro empapado por la niebla fría que envolvía el paisaje. «¿Por qué me llamas?», murmuró Manuel, tratando de entender lo que ocurría. En ese instante, la Llorona apareció directamente frente a él, sus ojos vacíos brillando con un resplandor macabro. La mujer no tenía rostro, solo un vacío que parecía absorber la luz misma. La niebla a su alrededor se disolvió momentáneamente, revelando un rostro deformado por el dolor y el sufrimiento. Sus labios se movían lentamente, pero sus palabras no eran humanas. El llanto no era solo un sonido, sino un grito desgarrador, una llamada desesperada que parecía resonar en lo más profundo de su alma. Manuel, tembloroso y sin fuerzas, intentó levantarse, pero algo lo detuvo. Un remolino de agua surgió bajo él, elevándose hasta su pecho, como si el mismo río lo reclamara. La Llorona, acercándose cada vez más, extendió sus manos hacia él. En ese momento, un miedo indescriptible lo envolvió por completo. La mujer comenzó a hablar de nuevo, pero ahora su voz era más clara, más cercana. Ven a mí. Tus sufrimientos acabarán, ven y únete a tus hermanos en la oscuridad eterna. El joven, con el alma helada, intentó resistir. Pero sus fuerzas comenzaron a desvanecerse y su mente se sumió en una niebla profunda. Sintió que el río lo arrastraba, como si fuera parte de un destino ineludible. En un último esfuerzo, levantó la vista y vio cómo la Llorona desaparecía, desvaneciéndose como una sombra mientras el llanto se perdía en el viento. Cierre. El pueblo seguía marcado por el pesar y el terror. Cada rincón parecía susurrar el nombre de la Llorona y las noches nunca volvían a ser las mismas.
La figura de la mujer con los ojos vacíos y la tristeza infinita se convirtió en una constante amenaza, un recordatorio de la maldición que había caído sobre ellos. Aunque el llanto se podía escuchar en la lejanía, cada vez más cerca, nadie se atrevía a hablar de ella. Se decía que, si mencionabas su nombre en voz alta, podías atraerla y que nadie estaba a salvo. Las desapariciones no se detuvieron. No solo los niños seguían siendo las víctimas, sino también aquellos que se aventuraban en la oscuridad del río, como si el mismo lugar estuviera marcado por la maldad. Nadie sabía a ciencia cierta cuántas vidas más se habían perdido desde que la Llorona apareció en el pueblo, pero los aldeanos comenzaban a temer que nadie pudiera escapar de su destino. La presencia de la mujer seguía siendo un misterio, tan tangible como el viento y tan invisible como las sombras que la rodeaban. El alcalde, don Luis, había intentado llevar a cabo varias expediciones en busca de respuestas. Reunió a los hombres más fuertes del pueblo para investigar el río, pero siempre regresaban vacíos, sin encontrar señales de la mujer o de los desaparecidos. Un manto de desesperanza se había extendido sobre todos, ya que muchos empezaban a creer que la Llorona era invencible, que era un ser más allá de lo humano, capaz de arrastrar las almas al abismo sin que pudieran hacer nada para evitarlo. Esa sensación de impotencia llegó a un punto crítico cuando un grupo de niños, algunos con apenas 5 o 6 años, desapareció en pleno día. Esta vez no fue solo el llanto lo que se escuchó, sino una especie de vibración en el aire, como si la tierra misma estuviera llorando. Las madres del pueblo, que habían estado esperando que la situación mejorara, comenzaron a perder la esperanza. En un grito colectivo de dolor y desesperación, las mujeres se reunieron en la plaza central del pueblo, sollozando por sus hijos perdidos y orando por sus almas. El sonido de las oraciones se mezclaba con el llanto lejano de la Llorona, haciendo que los corazones de todos se encogieran aún más. Lucía, la joven que había desaparecido en el río con sus amigos, nunca fue encontrada. La búsqueda por ella había sido interminable, pero la niebla sobre el agua había ocultado su rastro, como si el mismo río hubiera reclamado su alma. Las casas, antes llenas de risas y juegos, se habían convertido en tumbas solitarias. Los niños no corrían más por las calles y los ecos de la vida en el pueblo se habían apagado por completo. Lo único que quedaba era el llanto, que nunca cesaba, y el miedo que lo acompañaba. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la leyenda de la Llorona alcanzó proporciones aterradoras. Los aldeanos comenzaron a escuchar su llanto incluso cuando no estaba cerca. Algunos aseguraban que podían verla en sus sueños, parada en las sombras de sus casas, llorando desconsoladamente. Otros decían que sentían una presencia en sus hogares, como si alguien los estuviera observando en todo momento. Nadie sabía si la Llorona estaba realmente presente o si el miedo colectivo había distorsionado la realidad. Pero lo que era indiscutible era el hecho de que su sombra se cernía sobre ellos, apoderándose lentamente de sus vidas. El río, antaño fuente de vida y prosperidad para el pueblo, ahora parecía estar maldito. Los pescadores ya no se aventuraban en sus aguas y nadie se acercaba a sus orillas, temerosos de lo que podría sucederles. Aquellos que aún se atrevían a caminar cerca del río contaban historias espeluznantes de cómo las aguas se agitaban sin razón aparente, como si una mano invisible las empujara, o de cómo el llanto de la Llorona era más fuerte junto a las orillas, como si la mujer estuviera esperando a alguien. La niebla se había vuelto una constante, cubriendo las tierras a su alrededor. Los árboles, antes imponentes y orgullosos, ahora parecían marchitos, cubiertos de musgo y cubiertos por una capa de humedad. Nadie podía recordar cuándo exactamente comenzó la transformación, pero la atmósfera se sentía pesada, como si un mal presagio estuviera siempre presente. La gente del pueblo dejó de hablar entre ellos, las miradas se volvieron furtivas y cualquier mención de la Llorona se hacía en susurros, como si el solo hecho de nombrarla pudiera invocar su ira. El alcalde don Luis, quien antes había mostrado valentía, se encontraba ahora en su casa, abatido, aislado y en estado de desesperación. La pérdida de su propio hijo, junto con los sucesivos casos de desapariciones, me habían dejado completamente devastado. Había dejado de liderar las reuniones y la gente comenzó a perder la esperanza de que alguna vez encontrarían una solución. Algunos de los aldeanos murmuraban que la Llorona ya los había reclamado a todos, que el pueblo estaba condenado a sufrir su presencia por siempre. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta,
pero todos lo sentían en sus corazones. En un último intento por traer algo de consuelo a la comunidad, un anciano sabio, conocido como Don Ignacio, organizó una ceremonia para intentar apaciguar el espíritu vengativo de la Llorona. Invitó a todos los aldeanos a congregarse en la iglesia, donde se rezaría por las almas perdidas y por aquellos que aún quedaban. Don Ignacio había oído hablar de antiguos rituales que, según se decía, podían liberar a los espíritus atormentados. Sin embargo, muchos ya no creían en la posibilidad de una solución. La desesperación se había instalado en los corazones de todos. La noche de la ceremonia llegó y la iglesia estaba llena de personas, aunque su presencia era más un acto de desesperación que de fe genuina. Se sentaba en silencio, esperando que algo cambiara, que las fuerzas sobrenaturales se apaciguaran, aunque en lo más profundo de sus corazones sabían que la Llorona no sería tan fácilmente disuadida. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, la puerta de la iglesia se cerró violentamente y un grito estremecedor resonó a través de las paredes de la edificación. El llanto comenzó a llenar el aire una vez más. Las luces de la iglesia parpadearon y en ese momento, la figura de la Llorona apareció frente al altar, su presencia tan real que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Su vestido flotaba como una sombra oscura y su rostro desfigurado por el dolor hacía que los feligreses retrocedieran con miedo. Sin embargo, algo cambió en ese instante. Una figura emergió entre los aldeanos. Era Don Ignacio, con la mano extendida hacia la Llorona, cantando un antiguo cántico. La figura de la mujer pareció detenerse, su llanto disminuyó y su figura se desvaneció lentamente. Esa noche, el pueblo sobrevivió, pero nunca más fue el mismo. La Llorona desapareció como una sombra en la niebla, pero su llanto persistió. Aunque los aldeanos ya no la veían, sabían que estaba allí, observándolos desde las sombras, esperando. Nadie volvió a acercarse al río, y las generaciones futuras crecieron con la leyenda, una advertencia constante de lo que podría suceder cuando el amor se transforma en desesperación. La Llorona, al final, nunca encontró la paz. Y mientras su llanto continuaba, los ecos de su sufrimiento recorrían las tierras, convirtiéndose en un recordatorio eterno de la tragedia que había sellado su destino y el de todos los que se atrevieron a cruzarse en su camino. Y así, la leyenda de la Llorona sigue viva, un susurro en la brisa, un llanto perdido en la oscuridad. Aunque su figura desaparezca de la vista, su presencia permanece, atrapada entre el dolor y la venganza, esperando a los incautos que osen acercarse demasiado. Las aguas del río nunca olvidan. Las sombras del bosque aún guardan su historia. Y cada noche, cuando el viento susurra, los ecos de su llanto pueden escucharse en lo más profundo del alma. Recuerda, si alguna vez escuchas ese llanto en la distancia, no voltees. Porque la Llorona podría estar más cerca de lo que imaginas. Gracias por acompañarnos en esta aterradora leyenda. No olvides suscribirte para más relatos reales y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Que la oscuridad te guíe.